Abril de 1241. Polonia Occidental. La mayor maquinaria militar que el mundo jamás había visto estaba a punto de chocar contra la flor y nata de la caballería europea. Lo que sucedió durante los siguientes 3 días haría añicos el mito de la invencibilidad europea y dejaría una huella imborrable en la memoria colectiva de la cristiandad, que perduraría durante siglos. Los mongoles habían llegado. Para comprender la magnitud de esta catástrofe, primero debemos entender quiénes eran estos mongoles. No eran la horda bárbara que los cronistas europeos describirían más tarde. Eran los herederos del revolucionario sistema militar de Gengis Khan, una fuerza que había conquistado desde el Océano Pacífico hasta las fronteras de Europa en tan solo 2 generaciones. Todo guerrero mongol podía montar a caballo antes de aprender a caminar. Podía disparar con arco con una precisión letal a todo galope. Podía sobrevivir durante semanas a base de leche de vaca y carne seca, cubriendo distancias que los ejércitos europeos consideraban imposibles. Para 1241, el imperio mongol se extendía desde China hasta las puertas de Europa. Las grandes ciudades de Asia Central habían caído. Los reinos más poderosos del mundo islámico habían sido aplastados. La supuestamente inexpugnable Gran Muralla China había demostrado ser inútil. Ahora, bajo el mando de Batu Khan, nieto del mismísimo Gengis Khan, los 3 Tumans, 30.000 de los guerreros más disciplinados de la tierra, ya habían devastado Kiev, la joya de las Rusias, y arrasado Hungría como un tornado entre el trigo. La invasión mongola de Europa no fue un acto de violencia indiscriminada. Fue una campaña de conquista meticulosamente orquestada. Batu Khan había dividido sus fuerzas. Un ejército asoló Hungría. Otro avanzó por Polonia, destruyendo sistemáticamente cualquier fuerza que pudiera amenazar los flancos mongoles. Ya habían incendiado Lublin, saqueado Sander y dejado Kov en ruinas humeantes. Ahora se dirigían hacia Sisia, uno de los ducados más ricos de Polonia. El duque Enrique II de Celicia, llamado Enrique el Piadoso por su devoción a la Iglesia, sabía lo que se avecinaba. No era ningún necio. Habían llegado mensajes desesperados del este, cada uno más aterrador que el anterior. Ciudades enteras reducidas a cenizas en un solo día. Poblaciones masacradas hasta el último niño. Ejércitos que habían resistido durante siglos, aniquilados en horas. Los mensajes hablaban de demonios a caballo que luchaban con una coordinación sobrenatural, que aparecían de la nada y desaparecían como humo. Pero Enrique no era ningún cobarde. Era un comandante veterano que había combatido en numerosas campañas, y lo que es más importante, comprendía que si los mongoles no eran detenidos allí, toda Europa quedaría a su merced. Envió mensajes urgentes a través de Polonia, Moravia y los estados alemanes. La respuesta fue sin precedentes. Los caballeros templarios, aquellos legendarios monjes guerreros que habían luchado en las cruzadas, respondieron a la llamada. Los caballeros teutónicos, recién llegados de sus campañas en el Báltico, marcharon hacia el sur con su caballería pesada. La nobleza polaca de todo el fragmentado reino dejó de lado sus rencillas y reunió a sus séquitos. El duque Mieszko de Opel trajo consigo a todas sus fuerzas. La infantería morava marchó hacia el norte. Incluso mineros de oro de las ricas minas de Silesia, hombres que jamás habían empuñado una espada, se ofrecieron como voluntarios para defender la cristiandad. Crónicas contemporáneas escritas por monjes aterrorizados afirmaban que 100.000 hombres estaban listos para enfrentar la amenaza mongola. Esto era casi con seguridad una exageración nacida del miedo y la esperanza. Historiadores modernos que estudian la logística y los registros demográficos sugieren que la cifra real se acercaba más a los 25.000 o 40.000. Pero incluso esa cifra menor
representaba uno de los ejércitos europeos más grandes de la Edad Media. Para ponerlo en perspectiva, Guillermo el Conquistador había conquistado Inglaterra con quizás 10.000 hombres. Los ejércitos más grandes de la Tercera Cruzada apenas superaban los 30.000. Contra ellos se alzaban quizás 20.000 mongoles, 2 tumanos bajo el mando de Bari Kadán. Los europeos tenían superioridad numérica, contaban con armaduras más pesadas, la mejor metalurgia del mundo en aquel entonces. Tenían la bendición del Papa, creían tener a Dios de su lado, lo necesitarían todo, y aún así no sería suficiente. Los comandantes mongoles, Vidar y Kadán, no eran los bárbaros que imaginaban los europeos, sino genios militares entrenados en el arte de la guerra desde la infancia. Vidar era nieto de Gengis Khan, criado según la tradición del gran conquistador. Kadán era hijo de Ugay Khan, el mismísimo Gran Khan. No eran simples saqueadores, sino estrategas que habían estudiado las tácticas europeas durante años a través de su red de inteligencia. En efecto, los mongoles tenían espías por toda Europa, a menudo disfrazados de mercaderes. Sabían exactamente cómo luchaban los ejércitos europeos. El caballero a caballo era el tanque de la guerra medieval. Cientos de kilos de hombre, armadura y caballo, concentrados en una carga devastadora capaz de destrozar cualquier línea de infantería. Pero los mongoles también conocían sus debilidades. Los caballeros eran lentos, sus caballos se cansaban rápidamente bajo el peso. Luchaban por la gloria personal, rompiendo a menudo la formación para entablar combates individuales. Fundamentalmente, los ejércitos europeos dependían del combate cuerpo a cuerpo, mientras que la doctrina mongola hacía hincapié en abatir al enemigo antes de que pudiera alcanzarlos. Día 1. 7 de abril de 1241. El ejército europeo avanzó desde el Nika en formación tradicional, una visión que habría conmovido a cualquier medieval. En el centro cabalgaba la caballería pesada, caballeros con cota de malla y armadura de placas primitiva, con los cascos relucientes y las lanzas en alto. La armadura de cada caballero costaba tanto como la producción anual de una aldea. Sus caballos de guerra, enormes destreros criados para la fuerza más que para la velocidad, resoplaban y pateaban, ansiosos por la batalla. En los flancos marchaba la infantería, lanceros polacos, ballesteros moravos y mineros silesios con armas improvisadas. Cantaban himnos mientras marchaban, y sus voces resonaban en las llanuras. Los sacerdotes recorrían las filas, bendiciendo las armas y ofreciendo la absolución. Ondeaban los estandartes, la cruz negra de la Orden de Teutónico, la cruz roja de los templarios y el águila blanca de Polonia. Fue un espectáculo magnífico, la concentración del poderío militar de la cristiandad de Europa del Este. De repente, en el horizonte apareció polvo. No el polvo de otro ejército en marcha, sino algo distinto, más ligero, más rápido, extraño, de alguna manera. Los primeros jinetes mongoles surgieron como fantasmas. Caballería ligera sobre pequeños y feos caballos que parecían ponis comparados con los caballos de guerra europeos. Los caballeros rieron. Eran los temibles mongoles. Estos hombres pequeños sobre sus pequeños caballos. Parecían vulnerables a una sola carga. Los jinetes mongoles se acercaron al alcance de las flechas, pero no al de las flechas europeas. Las ballestas mongolas, hechas de ramas compuestas de cuerno, senue y madera, podían alcanzar con precisión a 350 metros, mucho más allá del alcance de las ballestas europeas. Los jinetes dispararon, sus flechas describiendo arcos que se elevaban hacia el cielo. Luego giraron sus caballos y se retiraron. ¡Cobardes!, gritaron los caballeros polacos.
Corren como conejos, como mujeres. Pero correr era precisamente lo que los mongoles querían. No se trataba de cobardía, sino de una calculada táctica. Durante horas, oleada tras oleada de arqueros a caballo hostigaron las líneas europeas. Cabalgaban en medio del fuego y se retiraban antes de que la caballería pesada pudiera responder. Cada mongol llevaba 60 flechas en su carcaj, y los caballos de suministros transportaban cientos más. 20.000 hombres por 60 flechas equivalen a 1,2 millones de proyectiles. La matemática de la muerte. Los europeos alzaron sus escudos y resistieron, pero el efecto psicológico fue devastador. Los caballeros estaban entrenados para cargas gloriosas, para el choque de acero contra acero, para el honorable combate singular. En cambio, permanecieron inmóviles como blancos mientras enemigos inalcanzables los desangraban lentamente. Los caballos relinchaban cuando las flechas encontraban huecos en sus armaduras. Los hombres maldecían cuando las flechas penetraban sus articulaciones. La infantería, con menos armadura, sufrió aún más. El duque Enrique ordenó a sus ballesteros que respondieran, pero fue inútil. Para cuando lograron tensar sus ballestas, los mongoles ya estaban fuera de alcance. Los templarios solicitaron permiso para cargar. Enrique se negó. Sabía que eso era lo que los mongoles querían: atraer a sus fuerzas pacíficamente para luego aniquilarlas. Pero mantener la formación mientras los acribillaban lentamente estaba minando la moral. Al atardecer de aquel primer día, el verdadero horror de la guerra mongola se hizo evidente. Aquella no sería una batalla gloriosa, sino una masacre. Al caer la noche, cientos de europeos yacían muertos o heridos. Hombres con flechas en los hombros, las piernas y la cara. Incluso los caballos tuvieron que ser sacrificados. Los gritos de los heridos llenaban el campamento. Los mongoles habían perdido quizás una docena de hombres, la mayoría por disparos de ballesta fortuitos. Acamparon justo fuera de la vista, con sus hogueras centelleando como estrellas caídas a la tierra. Durante toda la noche, los tamborileros mongoles resonaron. Segundo día, 8 de abril de 1241. El amanecer fue rojo sangre, un presagio que incluso los sacerdotes tuvieron dificultades para explicar. El ejército europeo, exhausto tras una noche en vela, volvió a formar filas. Muchos heridos habían muerto durante la noche y la moral flaqueaba. Surgieron discusiones entre los nobles polacos y los comandantes templarios sobre las tácticas. Los caballeros teutónicos exigieron una carga inmediata. El duque Mieszko de Open amenazó con retirar sus fuerzas si seguían resistiendo y siendo masacrados como ganado. Enrique sabía que debía actuar. Cuando los jinetes mongoles reaparecieron al amanecer, empleando las mismas tácticas de hostigamiento, tomó una decisión crucial. Ordenó al duque Mieszko que liderara una carga parcial de caballería, no toda la fuerza, sino la suficiente para repeler a los arqueros a caballo, y tal vez capturar a algunos para interrogarlos. 2000 de los mejores caballeros de Polonia cargaron con estruendo. La tierra tembló bajo el peso de su carga. Lanzas bajas, escudos alzados, eran una avalancha de acero y carne. La caballería ligera mongola, aparentemente presa del pánico ante tal demostración de fuerza, se dio la vuelta y huyó. Los europeos los persiguieron, sedientos de venganza tras la humillación del día anterior. «¡Los tenemos!», gritó Mieszko. «¡Avanzad! ¡Gloria a Cristo! ¡Matadlos a todos!». La persecución se extendió kilómetros y kilómetros. Los caballos europeos que transportaban a los hombres con armadura comenzaron a fatigarse. Pero los mongoles siempre parecían estar fuera de su alcance, desviándose ocasionalmente para disparar algunas flechas,
lo que animaba a los caballeros a redoblar sus esfuerzos. Algunos nobles polacos empezaron a sospechar una trampa, pero Meszko, consumido por la furia de la batalla, siguió adelante. Era justo lo que los mongoles habían estado esperando. La retirada fingida, su táctica característica perfeccionada durante décadas de guerra. Mientras la caballería polaca se dispersaba a lo largo de kilómetros de persecución, con su formación completamente rota, la trampa se activó con aterradora precisión. La caballería pesada mongola. Sí, los mongoles también tenían caballería pesada, algo que los europeos no esperaban. Emergió de posiciones ocultas en el terreno ondulado. Unidades de caballería ligera que habían estado dando vueltas sin ser vistas ahora los rodeaban por todos lados. El duque Meszko se dio cuenta de su fatal error, pero ya era demasiado tarde. Su fuerza estaba rodeada, aislada del grueso del ejército, en la explanada donde los caballeros europeos no tenían ninguna ventaja. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución sistemática. Los mongoles no entablaron un heroico combate cuerpo a cuerpo. Rodearon a los europeos atrapados como lobos a ovejas, descargando una lluvia de flechas sobre la masa de hombres y caballos. Cuando los caballeros intentaban escapar, eran repelidos por cargas coordinadas. Si se detenían, eran acribillados. La caballería pesada mongola, cuando cargaba, lo hacía solo cuando el enemigo ya estaba debilitado y desorganizado. El propio duque Meszko luchó con valentía. Según los relatos, mató personalmente a una docena de mongoles antes de que 5 flechas lo derribaran. Sus guardaespaldas resistieron hasta el final, alrededor de su cuerpo, entonando cantos fúnebres, pero fueron superados. De los 2000 caballeros que habían cargado aquella mañana, menos de 200 regresaron al campamento de Enrique. Los supervivientes estaban traumatizados, algunos enloquecidos por lo que habían presenciado. Hablaban de demonios que luchaban con una coordinación sobrenatural, que parecían comunicarse sin palabras, que mataban sin piedad ni honor. Una noche, con la armadura atravesada por 7 flechas, murió repitiendo: «No son hombres, no son hombres». Esa misma noche, los mongoles enviaron un mensaje al campamento de Enrique. Era la cabeza del duque Meszko, conservada en sal, con una sencilla nota en latín chapurreado: «Mañana, tú». Día 3, 9 de abril de 1241. El día de la aniquilación. El consejo de guerra de Enrique esa mañana era un hervidero de pánico apenas contenido. Había perdido casi una cuarta parte de su ejército. La infantería morava estaba al borde de la deserción. Varios nobles polacos ya habían huido durante la noche con sus séquitos. Pero Enrique sabía que la retirada era imposible. Los mongoles los perseguirían en las llanuras. La única opción era resistir y luchar, librar una última batalla desesperada. Enrique eligió cuidadosamente el terreno, un campo cerca del pueblo de Leniki Pole. El campo de Lenica tenía una ligera elevación que daría ventaja a sus arqueros y un arroyo en uno de sus flancos que impediría que lo rodearan. Dispuso sus fuerzas en formación defensiva. Los templarios y los caballeros teutónicos formaban el centro. Estos guerreros religiosos no huirían. Los caballeros polacos ocuparon el ala derecha y la infantería restante, la izquierda. El propio Enrique comandaba la reserva. Al disiparse la niebla matutina, aparecieron los mongoles, pero algo era diferente. No se movían en sus fluidas formaciones habituales. En cambio, parecían estar instalando extraños dispositivos, grandes ollas o calderos sobre ruedas. Los europeos observaban, perplejos. ¿Eran acaso ollas para cocinar? ¿Estaban los paganos realizando algún ritual? Entonces comenzó la batalla, y se reveló el verdadero horror de la innovación mongola. Los dispositivos eran armas de pólvora chinas, no cañones. Esos aún tardarían décadas en llegar, sino generadores de humo.
Los mongoles habían aprendido esta tecnología durante su conquista de la dinastía Jin en el norte de China. A medida que el ejército europeo avanzaba, los mongoles encendieron estos dispositivos, creando enormes nubes de humo denso y asfixiante que se extendieron por el campo de batalla. En cuestión de minutos, la formación europea, cuidadosamente organizada, comenzó a disolverse. Los hombres no podían ver más allá de unos pocos metros. Entre la tos y la confusión, las órdenes eran inaudibles. Las unidades perdieron el contacto entre sí. Los estandartes, el sistema medieval de mando y control, desaparecieron entre el humo. Los caballeros tropezaban con su propia infantería. Los caballos, presas del pánico por el humo, se volvieron incontrolables. Entonces llegó la jugada maestra psicológica. Días antes, los mongoles habían capturado prisioneros polacos y los habían obligado a aprender una frase en polaco. Ucisko stra run, all is lost. Corran, todo está perdido. Ahora, entre el humo y la confusión, los guerreros mongoles que habían aprendido estas palabras las gritaban a través del campo de batalla. Los soldados polacos, incapaces de ver a través del humo, al oír lo que parecían voces en polaco, creyeron que sus propios comandantes ordenaban la retirada. El pánico se extendió como la peste. Los hombres comenzaron a correr, chocando entre sí mientras intentaban mantener la formación. La infantería del ala izquierda fue la primera en romper filas, alejándose del campo de batalla. Esto dejó al descubierto el centro, donde los templarios y los caballeros teutónicos se mantenían firmes, pero ahora eran islas aisladas en un mar de caos. Los mongoles atacaron con perfecta coordinación. Cómo lograron mantener la cohesión de la unidad entre el humo sigue siendo un misterio. Quizás usaron tambores o cuernos con frecuencias que atravesaron el caos, o quizás simplemente habían practicado esta táctica tantas veces que cada unidad conocía su papel a la perfección. La caballería ligera atacó por los flancos, descargando flechas sobre la masa confusa. La caballería pesada arrolló a las unidades desbandadas, aniquilándolas por completo. Los caballeros templarios lucharon con la valentía de hombres que creían estar labrándose un martirio. Rodeados, superados en número, sin poder ver a sus enemigos hasta que los tuvieron prácticamente encima, formaron un círculo y lucharon hasta el último hombre. Su gran maestre, Pon Dobon, fue hallado tras la batalla con 23 flechas clavadas en el cuerpo, la espada rota y rodeado de cadáveres mongoles. Los caballeros templarios intentaron abrirse paso, formando una cuña y cargando a ciegas entre el humo. Lograron romper las líneas mongolas solo para encontrarse en campo abierto, perseguidos por la caballería mongola. Fueron acorralados uno a uno, y sus pesadas armaduras se convirtieron en una trampa mortal cuando sus exhaustos caballos se desplomaron. El duque Enrique, viendo desintegrarse a su ejército, tomó la fatal decisión de intentar reagrupar a sus fuerzas. Cabalgó hacia adelante con su estandarte personal, intentando crear un punto de reunión. Por un instante, pareció funcionar. Caballeros polacos comenzaron a converger en su posición. Entonces, una flecha mongola disparada por un arquero desconocido lo alcanzó en la axila, donde se unían las placas de su armadura. Se tambaleó en la silla, pero se mantuvo a caballo, intentando seguir luchando. Sus guardaespaldas lo rodearon, intentando sacarlo del campo de batalla. Pero los mongoles lo habían identificado como el comandante. Concentraron toda su fuerza en este pequeño grupo. Los guardias de Enrique murieron uno a uno. Finalmente, el propio Enrique, debilitado por la pérdida de sangre, cayó de su caballo. Al ver caer a su duque, la última resistencia organizada se derrumbó. Se convirtió en una huida, luego en una masacre. Los mongoles persiguieron a los europeos que huían durante kilómetros, diezmándolos a su paso. Los caballeros con armadura se despojaban de ella para correr más rápido. Los orgullosos nobles imploraban clemencia en lenguas que los mongoles no entendían o preferían ignorar. El duque Enrique, aún con vida pero mortalmente herido,
fue capturado. Los comandantes mongoles, siguiendo la tradición de honrar a los enemigos valientes, le ofrecieron una muerte rápida. Él se negó, diciendo que moriría como había vivido, un caballero cristiano. Los mongoles accedieron. Su cabeza fue cortada y colocada en una lanza, y posteriormente exhibida por la ciudad de Lenica como prueba de la victoria. Su madre, buscando en el campo de batalla días después, solo pudo identificar su cuerpo por su poliactilia. Había nacido con 6 dedos en el pie izquierdo. Al mediodía del 9 de abril, todo había terminado. La magnitud de la catástrofe era casi incomprensible. Los mongoles, siguiendo su costumbre, cortaban la oreja derecha de cada enemigo abatido para contar a los muertos. Llenaron 9 grandes sacos de cuero. Los relatos contemporáneos hablan de entre 10.000 y 25.000 europeos muertos. Prácticamente toda la nobleza de Sisia había sido eliminada. Los templarios y los caballeros teutónicos habían perdido tantos hermanos que les llevaría una generación recuperar sus filas. Linajes enteros que habían gobernado durante siglos se extinguieron en una sola mañana. Las bajas mongolas, según estiman los historiadores modernos, fueron inferiores a 700 hombres, muchos de ellos pertenecientes a la caballería pesada empleada en las cargas finales. El campo de batalla era un auténtico infierno. Los cuerpos yacían tan amontonados que, en algunos lugares, se podía caminar cientos de metros sin tocar el suelo. Nubes de pájaros y aves revoloteaban en círculos tan densos que bloqueaban el sol. El hedor se percibía a kilómetros de distancia. Los campesinos locales encontrarían huesos en sus campos durante décadas. En tan solo 3 días, una fuerza mongola menor había aniquilado por completo a uno de los mayores ejércitos europeos jamás reunidos. Pero la batalla de Lenica fue más que una simple derrota militar. Fue una catástrofe psicológica que destrozó la confianza europea y cambió el curso de la historia. La noticia del desastre se extendió por Europa como la pólvora. En París, el rey Luis Ned comenzó de inmediato a reforzar las murallas de la ciudad y a entrenar a su ejército en nuevas tácticas. En Roma, el Papa Gregorio IX convocó una nueva cruzada, no a Tierra Santa, sino para defender a Europa de aquellos jinetes del diablo. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, inmerso en su propio conflicto con el Papa, de repente vio a ambas partes dispuestas a dialogar sobre la paz ante esta amenaza externa. Las cartas de este período revelan la profundidad del terror en Europa. Un cronista alemán escribió: «Los mongoles son el castigo de Dios por nuestros pecados. No luchan como hombres, con honor y valentía, sino como demonios, con astucia y crueldad. Nuestros caballeros, los mejores guerreros de la cristiandad, eran como niños ante ellos». El impacto psicológico trascendió las cuestiones militares. Los mongoles habían demostrado que la base misma del poder militar feudal europeo, el caballero a caballo, era obsoleta frente a una fuerza disciplinada y tácticamente superior. Los elaborados códigos de caballería, el heroísmo individual, el combate basado en el honor que definían la guerra europea, no significaban nada contra un enemigo que luchaba por la victoria a cualquier precio. Afortunadamente para Europa, la salvación provino de una fuente inesperada. En diciembre de 1241, 8 meses después de Lejica, el gran Khan Ugay murió en Mongolia. Bebía en exceso. Algunas fuentes sugieren que fue envenenado y murió repentinamente durante una cacería. Según la ley mongola, todos los miembros de la familia real debían regresar a Mongolia para elegir a un nuevo gran Khan. Batu Khan, frustrado pero obediente a la tradición, retiró sus ejércitos de Europa. Los mongoles jamás volverían a penetrar tan profundamente en Europa.
Las luchas políticas en Mongolia, las enormes distancias y la eventual fragmentación del imperio mongol hicieron que la amenaza retrocediera gradualmente. Pero la lección había quedado grabada a fuego en la conciencia europea. La batalla de Lejica provocó una revolución en el pensamiento militar europeo. En una generación, los ejércitos europeos comenzaron a adoptar tácticas de armas combinadas, mejoraron su arquería y desarrollaron las primeras armas de pólvora. La era de los caballeros a caballo, la supremacía absoluta en el campo de batalla, comenzaba su lento y prolongado final. Los ejércitos profesionales reemplazarían gradualmente a las levas feudales. La táctica y la disciplina se volverían más importantes que el valor individual. Algunos historiadores sostienen que Lenica salvó a Europa al impartirle duras lecciones justo a tiempo. Cuando los turcos otomanos, herederos de muchas tradiciones militares mongolas, amenazaron Europa 2 siglos después, los ejércitos europeos estaban preparados con armas combinadas, pólvora y una disciplina profesional. La Europa que se enfrentó a los otomanos no era la misma que se había. Estos últimos le habían dado a Europa una lección escrita con sangre: adaptarse o morir, evolucionar a través de la catástrofe. Y lo habían hecho en tan solo 3 días. Hoy, la batalla de Lenica se recuerda de forma diferente en cada nación. En Polonia, es una tragedia nacional, pero también un motivo de orgullo. Sus antepasados se enfrentaron a una situación desesperada para defender Europa. En Mongolia, se celebra como una de las mayores victorias tácticas de la historia militar. Se estudia como un ejemplo perfecto de cómo una táctica y una disciplina superiores pueden superar la superioridad numérica y las ventajas tecnológicas. El campo de batalla es ahora una tranquila zona agrícola. Un pequeño monumento se erige en el lugar donde se cree que cayó el duque Enrique. Cada año, el 9 de abril, recreadores históricos se reúnen para conmemorar la batalla. Visten armaduras precisas, portan réplicas de armas e intentan recrear las tácticas de ambos bandos. Pero ninguna recreación puede capturar el terror de aquella mañana llena de humo, cuando el orden mundial medieval se desmoronó en las llanuras de Clesia. El eco de los cascos de los caballos mongoles aún resuena a través de la historia. Nos recuerda que ningún imperio, por poderoso que sea, ningún sistema, por arraigado que esté, es inmune a un cambio catastrófico repentino. Los mongoles no solo derrotaron a un ejército en Lenica, destrozaron una visión del mundo, pusieron fin a una era y obligaron a toda una civilización a evolucionar o perecer. Todo en tan solo 3 días. 3 días que cambiaron el mundo para siempre.